Te quiero invitar que puedas ir a tus Biblias y busques en el Antiguo Testamento el libro de Josué, capítulo 24, versículos 14 y 15. En torno a esto va a estar la palabra de esta mañana. Leemos en el nombre del Señor. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y verdad, en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres del otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Señor, damos gracias por su palabra, que cada uno de nosotros, Señor, pueda abrir el entendimiento y que su palabra sea la que atesoremos en el corazón. Permítanos, Señor, sacarnos todo cuestionamiento, todo lo que tengamos en torno a estos versículos y a su palabra, Señor, y que ésta podamos atesorarla y llevarla en práctica a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Esta es una palabra conocidísima, mis hermanos, ¿verdad? Y es una porción muy hermosa de las palabras, y creo que en la mayoría de nuestros hogares tenemos un cuadro o algún texto donde dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Es así? Cuando nosotros vamos a una feria o algo cristiano, decimos: ¿qué le vamos a regalar a mis hermanos? Uno de los textos más repetidos es: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero tenemos entendimiento, mis hermanos, y realmente sabemos la implicancia que significa declarar: yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso queremos explorar esta mañana, mis hermanos. El significado bíblico de poder hacer la declaración de yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Están de acuerdo? Bien. Veamos un poco el contexto histórico de donde sucede esta declaración de Josué. Josué ya es anciano, ¿verdad? Eso aparece en Josué 23, versículo 1. Dice: aconteció muchos días después que Jehová dio reposo a Israel de todos sus enemigos, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años. Por lo tanto, vemos que Josué ya está en la última etapa de su vida. El pueblo ya está establecido en la tierra prometida. Ya había ocurrido todo ese caminata que los sacó el Señor, y ellos pasaron años deambulando y ya están establecidos en la tierra prometida. Ya no están en guerra, mis hermanos. Ahora están cómodos. Y el peligro ya no es un peligro externo, sino que hay un peligro interno, que ¿cuál es? La idolatría. Ese es el contexto histórico del cual se lleva a cabo esta declaración de Josué, que reúne a su pueblo y les dice: yo y mi casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y lo que nos compartía nuestro pastor la semana pasada no es tan distinto a lo que pasaba en este tiempo. El pueblo estaba cómodo. Nosotros normalmente, ¿cuándo buscamos al Señor? Cuando en nuestra vida aparece la búsqueda de la lectura, de la oración, de Señor, haré todo para que tú me respondas, es cuando tenemos una tribulación o una necesidad. Cuando alguien está enfermo, cuando hay alguna presencia de alguna enfermedad que no está dentro de nuestro radar, buscamos fielmente al Señor. Y le buscamos y oramos, venimos a la iglesia, estamos todos los domingos acá. Pero cuando estamos cómodos, pareciera que se nos olvida la parte del Señor. Entonces, esto que está ocurriendo en este tiempo no es tan distinto. El pueblo ya había salido, estaba en la tierra y estaban cómodos. Pero lo que estaba pasando es que tenían un tema interno que era la idolatría. Entonces, lo que vemos hace muchos años atrás, mis hermanos, no es tan distinto a lo que vivimos hoy día
en las iglesias y en nuestra iglesia. Amén, ¿me siguen? Veamos el lugar donde ocurre esto. Josué reúne al pueblo en un lugar llamado Siquem. ¿Sí? ¿Lo habían escuchado? ¿Lo habían visto? Y ese lugar tiene una carga significativa. No es que lo junta en cualquier lugar. Y lo junta en un lugar específico por un motivo, mis hermanos. Ahí en Siquem, Abraham recibió la promesa. Y eso está en Génesis capítulo 12, versículos 6 y 7. Dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem y hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Por lo tanto, Josué lo llama en un lugar específico. Pero nos preguntaremos por qué lo llama en un lugar específico. Y la verdad es que Dios lo llama porque en ese lugar Dios ya había obrado en el pueblo. Y sabes que yo cuestionaba y decía, ¿cuántas veces el Señor necesita volver a llamarnos a algún lugar donde Él nos mostró su poder, su obra? Porque como que ahí recién hacemos un clic o entendemos la magnificencia que tiene Dios en nuestras vidas. Como que a veces nos vamos olvidando, mis hermanos. Como que la vida cristiana se empieza a colocar algo monótona. Entonces el Señor necesita recordarnos cuando pasaron situaciones fuertes donde Él obró en nuestra vida, donde Él nos mostró su fidelidad para decir, Señor, tú eres exaltado, tú eres grande. Y eso es lo que hace Josué. Reúne al pueblo en un lugar específico para decirle, Él hizo ya todo esto por ustedes. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué voy a hacer yo? Esa es la pregunta que Dios nos hace esta mañana. ¿Qué van a hacer ustedes, mis hermanos? Amén, ¿estamos acá? Bien. Vamos a analizar 4 puntos relevantes de los versículos que acabamos de leer. El primer punto es un llamado a servir. Eso lo vemos en el versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. El versículo parte diciendo, ahora pues, ¿verdad? ¿Y por qué dirá ahora pues? Porque resulta que los versículos del 1 al 13, Josué le está contando las maravillas que hizo Dios con el pueblo. Le mostró, le dijo, nos sacó, nos alimentó, nos llevó, nos resguardó, nos cubrió. Entonces, ahora, después de todo esto, ¿qué van a hacer? Y eso es lo que nos dice. Ahora pues, después de todo lo que les mostró, les dice, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Veamos, mis hermanos, qué significa temer a Jehová, el temor del Señor. La verdad, mis hermanos, que es una exhortación que nos hace la palabra a poder reconocer quién es Él en nuestras vidas. Eso es el temor del Señor, un profundo respeto, reverencia, asombro. No es un miedo, mis hermanos. Muchas veces cuando hablamos del temor al Señor, lo asociamos a un miedo, a un temor paralizante. Y la verdad que no tiene nada que ver con eso, mis hermanos. El temor al Señor, la mejor forma de su demostración es la obediencia, la sumisión, el apartarnos del mal, considerando que el Señor es el principio de la sabiduría para nuestras vidas. Sabes que debemos honrar, amar y confiar en el Señor, en lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Y a veces se nos olvida y solo queremos ir por nuestras fuerzas. Proverbio 1:7 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría,
Los insensatos desprecian la sabiduría y su enseñanza. Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. La segunda parte del versículo dice: servirle con integridad y en verdad. Y la verdad, mis hermanos, que sabemos que debemos servir, ¿verdad? ¿O no lo sabe, mis hermanos? Sabemos que debemos servir, y esto es algo que estaba decretado desde hace mucho tiempo atrás. Uno de los objetivos del Éxodo, expresado muchas veces cuando Moisés habla con el faraón, es que el pueblo le sirva. Pero normalmente asociamos la primera parte de la frase cuando le dice: deja ir a mi pueblo. Y nos acordamos que Moisés va donde el faraón y le dice: deja ir a mi pueblo. Pero si seguimos leyendo un poco más adelante en Éxodo 4, 22, 23, le dice: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Entonces, uno de los objetivos que el Señor tenía desde el principio con su pueblo, con su iglesia, contigo, conmigo, es que le sirvamos. Por lo tanto, si no estamos sirviendo, mis hermanos, estamos en una falta. Amén. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Luego nos indica de que debemos servir en integridad en dos ámbitos: en integridad y en verdad. Y la integridad, mis hermanos, es algo súper complejo, porque no es solo un significado, está compuesto de muchos adjetivos. La Biblia, la honestidad, la integridad en la Biblia es vivir con honestidad, con rectitud, con lealtad. ¿Cuánto cuesta ser leal, mis hermanos? ¿A qué, si se puede estar preguntando cada uno de ustedes, a qué les soy leal? Es una buena pregunta, ¿no? Ser íntegro significa completo, sin dobleces, reflejando como podamos, mis hermanos, como podamos el carácter de Cristo. Porque si hay algo que nosotros debemos continuar es en la perseverancia. Estamos llamados a un camino de santificación, que es siempre, mis hermanos, y vamos en crecimiento. No es algo de que ahora o en adelante. Eso lo hizo Cristo para nuestra salvación. Pero estamos llamados para un camino de santificación. Y eso es día tras día, hora tras hora. Debemos luchar contra nuestros pensamientos y contra nuestro corazón. Amén. Por lo tanto, la integridad tiene que ver con no estar en corrupción, en duplicidad, en doble ánimo. No ser cristianos aquí en la iglesia el día domingo desde las 10 a las 12 y después salir y vivir la vida que se nos plazca. ¿Me siguen? Luego nos dice que en verdad, y la verdad es el fundamento de la integridad. Es la base. O sea, para ser íntegros primero debemos iniciar con ser veraces. Y también es algo difícil, mis hermanos, porque la verdad se refiere a la sinceridad del corazón. La verdad es realmente en ese espacio cuando ya mis hermanos no nos ven y estoy solito con Dios y Él conoce lo que hay dentro de mi corazón. A Él no le podemos mentir, mis hermanos. Entonces nos llama a servirle en integridad y en verdad. Primer punto, ¿verdad? Clarísimo. Servir con integridad y en verdad. Sabe que Israel tenía todos los motivos para servir. Josué capítulo 24, versículos 16 y 17, miren lo que responde la palabra del Señor. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca
que dejemos a Jehová para servir a los dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales, y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos entre los cuales pasamos. Por lo tanto, el pueblo tenía clarito. Y lo primero que respondió dijo, nunca tal acontezca. Y la verdad que nosotros también de repente hacemos eso. Nunca, Señor, te voy a dejar de obedecer. Nunca, Señor, voy a dejar de leer tu palabra. Nunca, Señor, voy a dejar de perseguir tus mandamientos. Y nunca me acordaré de lo que te acabo de decir porque al ratito se nos olvida. Vamos a ver el punto 2, mis hermanos. Renunciar a los ídolos. Versículo 14. Quitad los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres. Mira, mis hermanos, Israel ya estaba en la tierra prometida y habían llegado a la meta, pero Egipto seguía existiendo en sus corazones. Eso es muy similar a lo que ocurre en nuestras vidas, mis hermanos. Cristo llegó a nuestras vidas. Esa cruz está vacía porque Cristo ya hizo un sacrificio por ti y por mí. Pero parece que estos ídolos o lo que el mundo nos presenta sigue viviendo en cada uno de nuestros corazones. Porque si no, seríamos reflejo de otras cosas, mis hermanos. Si entendemos que Cristo es la grandeza de gloria, como el pastor nos mostraba la semana pasada, realmente nuestro actuar, nuestro hablar, nuestro pensar debería ser de una forma totalmente diferente. Pero parece que estamos igual que los israelitas hace muchos años atrás. Llegamos a la tierra prometida, sabemos lo que pasa, pero en nuestros corazones seguimos teniendo ídolos que no los queremos dejar salir de nuestras vidas. ¿Cómo podemos renunciar a los ídolos, mis hermanos? Reconoce y examina tu corazón. Identifica qué pensamientos, deseos o hábitos te alejan de Dios o nos aleja de Dios. Incluso algunos muy sutiles y cotidianos: el orgullo, la codicia, la envidia, la autosuficiencia. Desvincúlense activamente de todo aquello que nos aleja del Señor. Y eso es tomar una decisión, mis hermanos. Si tú ves que en tu vida el Instagram te está quitando el tiempo y te aleja de poder leer la palabra o de otras cosas interesantes, elimínalo. Saca la app de tu celular, porque el problema no es tu celular. El problema de un smartphone, decimos, es que el problema es que el teléfono tiene todo y nos permite ir a todos lados. El problema somos nosotros, mis hermanos, no es la tecnología. La tecnología nos habita para muchas cosas, pero si realmente escuchamos y decimos, no tengo tiempo para estudiar la palabra del Señor, pero sí tengo mucho tiempo para estar en las redes sociales. Toma decisiones, mis hermanos. Si tú no puedes controlar el poder tener un tiempo normal para ver qué ocurre en la familia, en los amigos que están lejos, y eso te consume, aléjate de ello. Enfócate en Jesús. Él profundiza el amor y la obra de Cristo, tal cual lo hizo Josué, que lo llevó a un lado para recordar lo que ocurrió. Recordemos constantemente lo que Cristo hizo en la cruz, y que no es cualquier cosa, mis hermanos. Primera de Corintios 10, 14 nos indica: por tanto, amados míos, huir de la idolatría. No podemos servir a Dios plenamente si no renunciamos a los ídolos que tenemos en nuestro diario vivir. Punto número 3. Nos confronta a tomar una decisión. Veamos el versículo 15. Escogeos hoy a quien sirváis. Josué no impone, mis hermanos. No les dice escoge a Dios. Les dice escojan.
Pero existen solo dos opciones, mis hermanos. Sabes que la fe no se hereda automáticamente. Ser parte del pueblo de Dios no garantiza la fidelidad de nosotros a Dios. Cada generación debe decidir. Sabes que el no decidir, la indecisión, es un rechazo. Por lo tanto, tenemos dos opciones: o escogemos por Dios o lo rechazamos. Es blanco o negro, no tenemos plomos entre medios. ¿Sabes que en la misma Josué, capítulo 24, 19, Josué le hace una advertencia al pueblo y les dice: no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. Wow, entonces, si Josué le está diciendo eso, es que el pueblo, haga lo que haga, no le va a poder servir. La verdad, mis hermanos, que no es un rechazo. Lo que Josué intenta decirles, animar, exhortar al pueblo. Le está diciendo: esto no es un juego, no es cualquier cosa. Por lo tanto, la base de este versículo es la advertencia. Ojo, pueblo de Israel, no es que escojan simplemente si lo acepto o lo rechazo. Esto tiene implicancia para tu vida. Ojo, iglesia ISEM, ojo, Mauricio, hermanos, si rechazamos al Señor, a Cristo en nuestra vida, esto tiene implicancia para nuestras vidas. Es una advertencia muy fuerte, mis hermanos. Y hoy la palabra del Señor, a través del libro de Josué, nos está invitando a escoger. O escoges por Dios y Cristo Jesús, o escoges por el mundo y sus deseos. ¿Qué vas a hacer, mi hermano? ¿Qué voy a hacer? Debemos decidir. Y no podemos decidir mañana, pasado, después de las vacaciones. Debemos decidir hoy, ahora y ahorita, como dicen los mexicanos. Ahorita, ahora. Ayer, uno de los consejos que le dimos al novio es que no dejara las cosas para después, que las hiciera inmediatamente. ¿Por qué? Porque cuando decimos lo voy a hacer y me demoro unos minutitos, alguien más lo hizo. Dios nos está diciendo esta mañana: el tiempo para escoger es ahora y hoy. Amén. Punto número 4, mis hermanos. Nos llama a un liderazgo espiritual. En el versículo 15 dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mira, mis hermanos, Josué no dice: la casa de al frente sí sirve a Jehová. Josué no dice: sabes que él tiene un servicio mejor que el mío, lo voy a intentar, pero el de allá lo hace mejor. Esa es una práctica, mis hermanos, que yo la tuve por años. Tratar de justificarme diciendo que el otro era mayor o que su pecado era mayor. No, pero mira, si yo solo probé un poquitito. Pero el de allá, se tomó mucho. Solo saqué una pequeña parte. Pero el de allá robaba como él quería. Y nos estamos justificando, mis hermanos. Josué dice: yo y mi casa. Por lo tanto, no exige lo que él no hace ni no ve. Tampoco delega la responsabilidad para decir: mi suegro, mi papá, mi hermano, mi hijo. Dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabes que Josué era temeroso al Señor en instruir a su familia? Por eso es que es importante que nosotros instruyamos a nuestros pequeños
de chiquitito, que empecemos a leer palabra con ellos, que oremos con ellos, que le instruyamos, no dejemos la responsabilidad en la escuela dominical, porque no es así el juego. Tu hogar, mi hogar, es el primer altar para el Señor. Todo nace en casa. Ahí tú ves las actitudes, los hijos la copian de casa. Si tu casa es un desorden, no le pidas a tu hijo que sea ordenado. Si llegas atrasado a todos lados, que no nos ocurre normalmente, tratemos de no exigir que podamos llegar. Primero partamos con nosotros. Testimonio, mis hermanos. Por eso es que Él dice, yo y mi casa serviremos al Jehová. ¿Alguien tiene algún altar familiar en su casa? ¿Alguien se reúne periódicamente para poder leer un versículo o un devocional en torno a Cristo? Es un hábito, mis hermanos, que ustedes puedan orar antes de que se acuesten sus hijos y en la mañana decir, gracias Señor por el día que tú me regalas, porque no es obligación de que Dios nos dé un día de vida. Son temas que nosotros debemos empezar a incorporar en nuestro diario vivir. Amén. Liderar no es un llamado, no es un cargo. Es el cargo del líder. No, mis hermanos, es un llamado de liderazgo. Es una vocación divina, una posición de autoridad espiritual. ¿Y sabes por qué? Porque la gloria no es para el líder. No es para el responsable de la familia, porque lo que se busca es la gloria para Dios. Por lo tanto, si tú ves, mis hermanos, algún líder que se está envaneciendo o enorgulleciendo de su misión para el ministerio, para la casa, para el hogar, debemos corregirlo, mis hermanos, porque la gloria es para el Señor y lo que está haciendo ese líder le está robando la gloria a Dios. Amén. 4 puntos bastante relevantes, mis hermanos. Número 1, llamado a servir. Número 2, renunciar a los ídolos. Número 3, tomar una decisión, nos confronta contra una decisión. Número 4, liderazgo espiritual en nuestros hogares. Yo y mi casa serviremos al Señor. Tenemos harto por qué trabajar, mis hermanos, ¿verdad? ¿Sabes que Josué reúne a su pueblo no con un discurso emocional? Esta mañana la palabra del Señor no nos dice por emoción sirvan al Señor o yo y mi casa serviremos al Señor, sino que es una confrontación espiritual, mis hermanos. Mira la respuesta que tuvo Josué con el pueblo en Josué capítulo 24, versículos 22 al 24. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos entre vosotros e inclinar vuestro corazón hacia Jehová de Israel. Hermano, tú puedes responderle esta mañana al Señor diciendo, testigos somos. Porque la palabra le dice, vosotros sois testigos no contra el pastor, no contra Sebastián, no contra el hermano, no contra los líderes, no contra Isem. Soy testigos contra vosotros mismos. Por lo tanto, si la palabra del Señor esta mañana te invita a tomar una decisión por Él, tú mismo, yo mismo, soy el responsable de que esa decisión cada día, cada mañana, la cumplamos. Aquí no hay otros testigos, mis hermanos. Es usted y el Señor. Llevamos 15 años en esta iglesia, mis hermanos. Ha habido de todo, mis hermanos, en la vida del cristianismo. Buenos tiempos, hermanos que han llegado, que se han ido. Hemos pasado dificultades,
pero nunca hemos estado al pendiente de hacer un servicio para el Señor. Nunca le hemos fallado al Señor. Sin embargo, en nuestra vida cristiana hay momentos altos y bajos. La palabra del Señor esta mañana te invita a recordar lo que ha hecho por cada uno de ustedes, mis hermanos. Si por un minuto puedes recordar de dónde el Señor te sacó, de la mugre que éramos, para tomar una nueva posición en Cristo Jesús, es solo para que recuerdes la grandeza que el Señor y la misericordia y la gracia que Él ha tenido para rescatarte del infierno, mis hermanos. Por lo tanto, si tú has decidido, es el momento de decidir. ¿Cuál era la diferencia de Israel en ese tiempo y nosotros ahora en la actualidad? ¿Tenemos alguna esperanza de escoger al Señor hoy en día? Sí, mis hermanos, la tenemos. ¿Sabes que Josué llevó al pueblo de Israel a la presencia de Dios? Sin embargo, no los pudo sacar de la rebelión que ellos tenían. Los confrontó, les mostró la grandeza de Dios había tenido para el pueblo. Les dijo: toma una decisión, no puedes quedarte en abstención ni votar nulo. Debes decidir. Pero no los pudo sacar de la rebelión, mis hermanos. Esa es la diferencia que nosotros tenemos hoy contra el Israel de ese tiempo. Jesús sí es nuestra esperanza para sacarnos de la rebelión. Jesús es nuestro mejor Salvador, que trae lo mejor de nosotros, mis hermanos, en un pacto nuevo, pero solo a través de Cristo Jesús. Él es la esperanza de gloria, como lo veíamos la semana pasada. Él hizo un pacto nuevo y mejor, que no se rompe, que no se quiebra, que permanecerá por el fin de los tiempos, hasta que Él venga. Porque también lo dijo en su palabra: yo volveré por mi pueblo. ¿Qué pasa, hermanos, entonces que no decidimos? ¿Qué ocurre? Que todavía nos sigue interesando mucho más otras cosas que el mundo nos ofrece, que este sacrificio que ocurrió en la cruz, y que parece que es una carga tan fuerte que no la podemos llevar, que no podemos ser testigo diario de que Cristo transformó nuestras vidas. ¿Sabes que si queremos una iglesia que crezca, una iglesia activa, una iglesia fuerte, los hogares que componen esa iglesia deben ser hogares consagrados, deben ser hogares donde la palabra del Señor sea el centro, deben ser hogares donde tomemos decisiones basadas en Cristo? Si no, nuestra iglesia no va a ser fuerte, mis hermanos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa y mi iglesia que es de Dios. Pero no lo descuidemos, mis hermanos. Es que si no lo entendemos, es que si no decidimos qué estamos haciendo aquí en la iglesia, mis hermanos, es una confrontación de la palabra del Señor a cada uno de nosotros. No podemos hacer lo mismo que hicimos en el 2025. Crecimos, anduvimos, la iglesia cumplió. Es un nuevo año, mis hermanos, es un nuevo desafío. Somos testigos para Dios, no para el pastor, no para los líderes, no para los ministerios. ¿Qué pasa? Que no reaccionamos. Necesitamos que el Señor nos tome, nos lleve a un tiempo de fragilidad, nos meta una enfermedad en nuestra vida, un proceso doloroso para decir: Señor, aquí estoy. Piénsalo, mis hermanos. Piénsalo, porque si el Señor lo quiere, lo va a hacer así. Si tú no entiendes a las buenas, Él te va a hacer entender a las malas. Porque Él es un Dios celoso de su pueblo. Dios espera que abandonemos el pecado, mis hermanos. Ese pecado que no nos permite avanzar. Ese pecado que no te permite tomar el liderazgo de tu hogar, de tu esposa, de tus hijos. Ese pecado que normalmente comienza con algo muy pequeño y al tiempo nos damos cuenta que estamos en medio del mar, apartado de Cristo. Ese pecado que muchas veces nos da sin querer la vuelta y le colocamos la espalda a Jesús en nuestras vidas. Que Dios nos ayude, mis hermanos.
y a través de esta palabra que nos comparte esta mañana y el significado bíblico que tiene, puedas cuestionarte en tu lugar y poder declarar: Señor, mi casa y yo te serviremos a ti.